Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te exaltamos, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Por tu gran amor, por tu gran poder, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Y conviene, como dijo el rey Nabucodonosor, que yo publique las cosas que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor, porque no afliges ni entristeces voluntariamente a los hijos de los hombres, Señor, sino conforme a tu fidelidad, Señor, nos afliges y nos das entendimiento, Señor, para que podamos, Señor, conocerte cada día más en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias y gracias. Aleluya. Aleluya. Amén. Paz de Cristo, amado remanente, damos gracias a Dios por su misericordia. Damos gracias a Dios por su bondad. Damos gracias a Dios por su poder. Aleluya. Por su gran amor, Señor. Gracias, bendito. Amén. Gracias, precioso. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, nuestro corazón se regocija por la misericordia de Dios que nos ha alcanzado y queremos darle gracias a Dios por lo que ha hecho con nosotros. Así que este es el día, hace casi un año exactamente, cuando la situación empezó. Quisiera pedirle y quiero pedirle a mi esposa Isabel que la salude y a mi hija Mestel. Amén, hermanos, paz de Cristo. Gusto, Señor, me da estar aquí con ustedes, saludarlos y pues más que nada pues para agradecerles todo lo que ustedes nos han apoyado. Amén, Dios los bendiga. Hermanos, paz de Cristo, buenas tardes, buenas noches. Pues estoy muy contenta porque la misericordia de Dios ha sido muy grande para conmigo y para con todos nosotros aquí en mi casa. Y pues quiero agradecerles también a todos ustedes sus apoyos, su oración, todo su cariño, todo su amor que han demostrado para con nosotros. Pues no tenemos con qué pagarles, pero queremos agradecerles y queremos compartirles el testimonio del proceso que pues a lo que fuimos sometidos todos aquí en la casa. Así que pues vamos a darle gracias a Dios todos juntos. Amén. Amén. Ahorita viene Lucero, pero no tenemos espacio. Va a estar aquí con nosotros también. Y son tantas cosas que no creo que podamos lograr hacerlas en 2 horas. Quizás tengamos que hacerlas en 2 o 3 sesiones para no cansarlos, para no hacer difícil esto, hermanos. Son tantos los detalles que Dios hizo en medio de todo este proceso que pues no quisiera ignorar ninguno, ¿no? Porque ¿cómo olvidar los detalles que Dios hizo con nosotros? Así que
Mi esposa tuvo visiones antes de todo este proceso, pero Ames también tuvo visiones y Ames también, alguien le dio palabra y cómo Dios empezó a moverse en ella. Y bueno, dejo el tiempo para que Amestel o la que quiera iniciar. Aleluya. Pues gracias a Dios, este proceso duró 1 año hasta ahorita. Se cumple el año en estos días que me ingresaron al hospital. Y pues yo llevaba mi vida normal, nunca me sentí mal antes de que me llevaran al hospital, más que una semana antes me empecé a sentir un poquito mal. Y eventualmente pues se fue complicando más la situación. Pero hubo muchas cosas que el Señor me mostró antes que yo no las entendía en su momento. No las entendía y yo pues nomás decía, ok, Señor, o sea, pero no era así como que yo dijera, el Señor me va a pasar por un proceso muy grande. El Señor me mostró en una ocasión, yo recuerdo que tuve un sueño en el que me miraba pelona totalmente, pelona, y se lo conté a mi mamá. Sí. Y le decía, pero está bien curioso, le digo, porque en el sueño, en lugar de cabello, tengo piedritas como si fueran incrustaciones de rubíes así rojos en el cuero cabelludo, le decía, y se me hace muy extraño. En otra ocasión nos tocó orar por un hermano que falleció, que él tenía cáncer. No me acuerdo de qué era el cáncer que tenía el hermano Ismael Martínez, no recuerdo, tenía un cáncer o un tumor, no recuerdo en qué parte. Entonces, cuando nosotros oramos por él, el Señor me dijo que se lo iba a llevar al hermano. Me dijo, pero a ti te voy a purificar, me dijo. Me empecé a tener una visión donde el Señor me dijo que se lo iba a llevar, pero yo empecé a mirar en una mina donde van entrando los carritos. Y yo entré en uno de esos carritos a la mina. Entonces adentro empecé a mirar unos hornos donde se purifica la plata, donde se purifican los metales. Y me dijo el Señor, te voy a purificar. Entonces en el momento yo no lo entendí. Y yo le dije, Señor, pues haz como tú quieras, porque tú eres Dios. Esa fue otra de las cosas que el Señor ya me había dicho con anticipación. También cuando fue después de la pandemia, yo empecé a sentir un fuerte impulso porque me pusiera a hacer ejercicio. Y empecé a entrenar. Y había días, ya últimamente en el año antepasado, que yo decía, ¿para qué entreno? Yo mejor pues ya no voy. Y volví a ese pensamiento fuerte que decía, no, tienes que seguir entrenando. Esto lo vamos a platicar un poquito después porque el entrenamiento. Y yo pues estaba siguiendo mi vida, trabajando, yendo a entrenar, enfocada en el ministerio, en las cosas de la iglesia. Cuando de repente empecé el domingo 27, creo que fue, no tengo un calendario. El domingo 27, el sábado 26, el viernes 25 de octubre. Me empezó a molestar mi rodilla derecha. Pero era un dolorcito muy insignificante. Como si hubiese tenido un moretoncito. Pero no se miraba nada. El sábado seguía el malestar. El domingo
El domingo estaba en el culto. Ese día pues yo estaba en el ministerio de alabanza y cuando estaba cantando sentí que me faltó el aire. Sentí que me faltó el aire y me empezaba a doler un poquito más la rodilla. Salí del culto, me vine a la casa. Al día siguiente me dolía más la rodilla y me dio fiebre. Ese día mis papás habían salido a Tijuana. Habían ido a un discipulado que tenían en la ciudad de Tijuana. Y como yo sabía que estaban ocupados, pues nomás le mandé un mensaje a mi mamá y le puse una foto del termómetro donde decía que tenía 38 grados. Y dije para que cuando ella se desocupe, pues lo vea y sepa que me siento mal. Llegué aquí a la casa, me quedé dormida esa tarde. Al día siguiente, pues no se me bajaba la fiebre, me seguía doliendo la rodilla. Para ese día ya era martes, me llevaron a la clínica del doctor Simi y la doctora que me atendió dijo que tenía un coágulo en la rodilla. Entonces me dijeron que tenía que hacer un ultrasonido y yo dije pues ya no voy a entrenar porque pues el coágulo se puede soltar y puede hacer un trombo o algo peor. Entonces dije no voy a entrenar, aparte de que tenía fiebre y pues no podía salir. Me dieron medicamento y me dieron levofloxacino para la infección porque pues tenía fiebre y resulta que soy alérgica al levofloxacino. Nunca había tomado levofloxacino, pero me hizo una reacción alérgica y pues me fue muy mal me fue. Regresamos al otro día con la doctora, ya era miércoles, ¿verdad? Miércoles. Era miércoles, me sentía mal, me cambiaron el medicamento, no cedía la fiebre. Me acuerdo que pasé toda la noche con fiebre y en la mañana me bajó, ¿verdad? Un poquito la fiebre. Uh-huh. Entonces, ya cuando me bajó un poco la fiebre, me volvieron a llevar al doctor, pero esta vez me dijo que me hicieron unos análisis. Y el viernes en la mañana, muy temprano, fui a hacerme los análisis. Ya era día primero o era día 30, viernes. Día 30. 30. Uh-huh. Entonces fui a hacerme los análisis y pues generalmente cuando uno se hace análisis los laboratorios están como entre 1 y 3 de la tarde que te dan los resultados. Por cierto, cuando me hicieron los laboratorios también me hicieron un ultrasonido del... ¿qué era? De la vesícula. Uh-huh. Un ultrasonido de la vesícula y el hígado. Y me salieron unas piedras en la vesícula que no me acordaba. Pues con todo lo que sucedió, pues ya no me volví a acordar de las piedrillas. Me hicieron los laboratorios. En ese momento me dijeron que tenía las piedritas. Y ya más tarde yo estaba esperando los laboratorios. Pero no llegaban. Y en ese laboratorio en el que me hice los análisis trabaja una amiga, una muchacha de la iglesia, y yo le marqué y le dije pues que no me habían llegado los laboratorios y ya era tarde, ya eran como las 5 o 6 de la tarde. Y me dijo, le voy a hablar al químico, me dice, ¿por qué no te han llegado los laboratorios? Y ya me dijo, ahorita te los van a mandar. Y cuando me los mandaron, yo había hablado con la doctora para decirle que en cuanto me llegaran se los iba a mandar por WhatsApp. Y se los mandé, pero no me contestaba. Entonces, en eso le mandamos también a una hermana. La hermana Lorena Peñuñori es una doctora en Ciudad Obregón. Le mandamos los laboratorios a la hermana y pues nos contestaron casi al mismo tiempo la doctora y la hermana Lorena. Nos contestó primero la hermana Lorena y después me contestó la doctora. Pero cuando ellos los revisaron los laboratorios, su respuesta fue: vayan de urgencia al hospital. Pero ya las dos nos dijeron lo mismo.
Nos fuimos al hospital. Yo recuerdo que llegué al hospital y traía fiebre. La fiebre no se dio en toda la semana, no había cedido, o sea, se me quedaba por ratitos y después volvía la fiebre. Llegamos al hospital, ya estaba oscuro, era, yo creo que hacían como las 8, las 7, las 8. Esperé a que me atendieran, pues en el hospital no es como que llegues y te atienden así en cuanto llegas. Urgencias. En urgencias. Me ingresaron y me pusieron en una sala de espera. Me senté y me acuerdo que me quité el suéter y me lo puse así encima porque tenía mucho frío. Como eso de la 1 de la mañana, pues para ese entonces ya se habían ido mis papás, yo ya estaba ahí sola en el hospital. Bueno, al menos se habían ido, yo ya no estaba con ellos, no sé si se habían ido a la casa, si se habían quedado de afuera, no supe la verdad. A la 1 de la mañana me empezó a dar mucha sed. Me da mucha sed y yo le hablaba al enfermero y el enfermero no me escuchaba. Entonces enseguida de mí estaba un señor muy platicador, pero yo no podía platicar. Yo me sentía muy mal. Yo lo que quería era que guardara silencio, pero pues tampoco me ponía a decirle nada. Pero ese señor me ayudó y le gritó al enfermero, le dijo, ay, le dijo, te están hablando, le dijo, te están pidiendo. Llegó el enfermero, entonces ya me llevó agua, me llevó un conito, luego le dije, ¿sabes qué? Necesito más agua, me llevó otro y le dije, tengo mucho frío. Fue por el ¿cómo se llama? El que toman se me fue el nombre, donde te toman la presión y te toman la temperatura y te toman la oxigenación al mismo tiempo, es el monitor. Fue por el monitor, me lo pusieron y pues tenía 39 de fiebre. Y en ese momento me canalizaron, me metieron a urgencias, ahora sí en una camilla. Y ahí estuve, me dieron medicamento, me pusieron paracetamol. Ahí estuve hasta la mañana siguiente, donde me revisaron mi rodilla y me dijeron que no era un trombo, sino que era una celulitis de rodilla. Una celulitis de rodilla es una infección subcutánea que se empieza a inflamar, se pone caliente la zona y empiezan a salir petequias, empiezan a salirle muchos puntitos rojos. Me empezó a inflamarse de más, o sea, mucho más la pierna, y la traía inflamada, pero no podía ni apoyarla. Me hicieron unos rayos X de los pulmones y también me llevaron el siguiente día, el día sábado, me llevaron a hacer una radiografía de la rodilla, un ultrasonido, porque en el hospital no había para hacer ultrasonido. Entonces me sacaron fuera del hospital y me fueron a hacer un ultrasonido. Ya me dijeron que pues efectivamente no era un trombo, sino que era una celulitis de rodilla. Y hasta ahí yo estuve en el hospital general ese día sábado que era 2 de noviembre, fue el día que estalló todo. Fue el día en el que me hicieron laboratorios, fue el día en el que pues le dijeron a mi mamá lo que yo tenía, lo que pues nadie se esperaba, ni nos imaginábamos que yo estuviera enferma, porque cuando yo recuerdo que le dijeron a mi mamá, yo escuché al médico de lejos y la verdad es que yo no creí lo que había dicho, porque yo dije, a lo mucho podré tener anemia, pero no tengo leucemia, dije, o sea, no es algo que yo sienta que tengo, o sea, no me siento, o sea, tengo fiebre, sí, pero no creí que fuera a ser algo tan grave. Yo, dentro de mí, yo me reí del diagnóstico del médico y entonces pues no supe yo más que decir, pero fue el día en el que todo pues cambió de un momento para otro. No nos lo esperábamos, nadie de nosotros, pero pues por la gracia de Dios estamos aquí. Y pues quiero pues
dejarle tantito el lugar a mi mamá para que ella nos comparta cómo fue que le dieron la noticia, porque a mí no me lo dijeron de primera mano, la que se lo dijeron fue a mi mamá y yo nomás escuché de lejos. Sí, Padre Cristo. Sí, ese día fue un día muy feo. Pues me habló el doctor, me habló y me dijo bueno, me dijo, bueno, le vamos a decir, dice lo que tiene su hija, que es leucemia, dice. Entonces yo me quedé como así como en shock, dije, no puede ser, dije, leucemia. Sí, me dice, y aquí, dice, no tenemos ahorita un médico. El médico que hay, dice, ahorita está fuera de la ciudad y no regresa hasta el lunes. Y pues a su hija me dijo, cuando mucho, dijo, le quedan 48 horas de vida. Así que para el lunes que venga el doctor, ella ya no va a estar con vida. Así me lo dijeron bien crudo. Y dije yo, no puede ser, dije yo, que me estén diciendo eso. Entonces le dije, dígame qué especialidad tiene el doctor, le digo, para buscar otro. Pues me dice, es un hematólogo, dice, pero aquí en la ciudad de Ensenada no hay otro hematólogo, me dijo. Bueno, dije, está bien, le di las gracias y me salí, pero pues iba que no soportaba. Y pues fui y le dije a mi esposo y pues ahí nos pusimos y ahí sabe lo que, qué pasó, que no habíamos que hacer. Y empezó a hablarle a hermano para que orara. Y ya le habló a su hermana, a mi cuñada, y pues le dijo que la sacáramos de ahí. Y fue como tomamos la decisión de salir a buscarla. Entonces mi hija Lucero dijo, ¿y a dónde voy? Dijo, voy a los hospitales, a recorrer los hospitales. Y pues de todos era la misma de que no había. Y por fin llegó a uno, al Belmar. Y le dijeron, pues sí, que ahí podían atenderla, pero pues que no estaba el doctor. Que se iban a comunicar con el doctor para ver si podía atenderlo. Y sí, gracias a Dios que estuvieron los doctores ahí. Estuvieron insistiendo hasta que encontraron al doctor. Y él respondió y dijo que pues necesitaban ingresarla ahí al hospital para que él cuando llegara el domingo en la noche iba a ir a revisarla. Y así fue como llegamos al hospital. Sí, también recuerdo que fue para poder salir del hospital general, fue muy complicado, muy difícil, porque no nos querían dar transporte de un hospital a otro, porque había sido una alta voluntaria la que habíamos pedido. Y yo recuerdo que mi papá entró a hablar con el médico. Sí, lo que aconteció, yo cuando mi esposa me dice que tenía leucemia, ahí ya no aguantó, ya estalló, ya estallamos todos. Pero le dije, vamos a orar. Hicimos una oración, en ese momento llegó Lucero, ahí estabas, ¿verdad, mija? Ahí estaba Lucero, acababa de llegar y pues nos movimos a buscar a hematólogos en Tijuana, buscamos para Mexicali, no encontramos una hematóloga, pero especialista para niños nada más. Y desesperado le hablé a una de mis hermanas, a mi hermana Marta Silvia, y estaba en ese momento mi hermana María Dolores con ella, y nos dio el consejo precisamente hay que buscar una segunda, ¿cómo se le llama? Opinión. Y salió mi hija Lucero y llegó a los hospitales y llegó al Belmar, y ahí llegó por urgencias precisamente, porque era sábado en la noche, y allí Dios le dio gracia a Lucero, porque estaba hablando con la recepcionista, con la persona que ingresa para el hospital, cuando estaba un doctor allí, creo que es cristiano el médico, porque el médico le dijo a
la recepcionista, al recepcionista porque era un varón, que insistiera con el hematólogo que estaba no sé en qué parte del interior del país, que le llamara hasta que le contestara. Y le contestó, bendito Dios. Lucero estábamos afuera del hospital todavía porque tuvimos que buscar el servicio de una ambulancia para poder sacarla porque no querían que la sacáramos. Porque ellos sabían que no había hematólogo, entonces estábamos afuera cuando de pronto el hematólogo que estaba en un congreso le hizo una llamada a Lucero y Lucero estaba bien contento porque le autorizó que la sacáramos, que la lleváramos al Belmar y él iba a dar instrucciones, él conocía a los médicos para que la atendieran en el Belmar mientras él llegaba. Así que la cosa es que tampoco teníamos dinero porque ingresar a una persona en el Belmar nos cobraban 100,000 pesos y no teníamos. Rompimos el cochinete. ¿Cuánto llegamos, Lucero? Como a 35, algo así, ¿no? Como a 50 de todos los ahorros que tenía Lucero, lo que teníamos nosotros. Y mis hermanos empezaron, a moverse. Aleluya. Empezaron a moverse y esa misma noche no teníamos capacidad para recibir dinero en las tarjetas y nadie podía recibir 100,000 pesos, así que unos hermanos de la familia nos prestaron de otra parte, nos dieron. Yo recibí 25, no me acuerdo quién recibió otros 25 y Lucero 50, algo así. Y juntamos para poder ingresar a Mestel ahí al Belmar. Y allí el médico le ingresamos el sábado en la noche para amanecer domingo. Y allí empezaron dio instrucciones el doctor, el hematólogo, para que le empezaran a atender. Y ahí nos quedamos nosotros, porque nos dijo que desde el aeropuerto se iba a ir directamente al hospital. Y ahí nos quedamos en el hospital. Nos dieron oportunidad los de limpieza de quedarnos, tenían que salirse toda la gente. Y nos metieron a la cafetería, a Lucero y a mí. Mi esposa estaba con la Mestel en el cuarto. Queríamos ver al hematólogo y el hematólogo llegó a medianoche y ya... Pero llegó otro día a medianoche. El domingo. Ajá. Sí, el domingo a medianoche y ya empezó la atención. A Mestel no sé si recuerde cosas allí en el hospital porque las cosas se complicaron de una manera muy, muy agresiva y la que empezó a quedarse con Mestel por las noches era mi esposa y luego yo le tomé el lugar para que descansara. No sé si recuerdas algo, Mestel, tú. La verdad recuerdo muy poco porque como mis pulmones empezaron a colapsar de forma muy rápida, pues me pusieron primero oxígeno en las puntillas, después me pusieron una mascarilla, después me pusieron una máscara que es completa en la cara que se llama CPAP. Entonces no podía, como mis pulmones no estaban oxigenando, el dióxido de carbono se empezó a subir a mi cerebro y pues la verdad no recuerdo prácticamente nada. Recuerdo eventos muy aislados. Recuerdo que fueron a visitarme algunos amigos antes de que prohibieran las visitas y unos hermanos. Recuerdo que es de las poquitas cosas que recuerdo. Recuerdo que me fueron a visitar. Recuerdo 3 personas que me fueron a visitar. Pero es lo que recuerdo. Bien. Cuando después de que desperté de la terapia,
recordé algunas cosas más, pero porque eran, por ejemplo, cuando me hicieron el primer aspirado de médula, se volvía a vivir las mismas cosas, entonces como que sí recordé algunas cosas. Entonces, quiero compartir que el tiempo lo tome mi esposa por lo que empezó a pasar, lo que empezamos a vivir nosotros, porque ella prácticamente estaba con fiebre. ¿Cuántas semanas duró con fiebre, Amés? 2 semanas, 14 días sin bajársele la fiebre. Sí, a mí los doctores pues me decían que pues que era una situación muy difícil, que en realidad no nos daban esperanza porque sus pulmones estaban llenos de agua. Ella nada más estaba recibiendo el oxígeno y el dióxido de carbono no salía, se empezó a complicar todo y la fiebre no cedía de 40 grados. Ella estaba, nada más la refrigeración estaba lo más alto posible. Entraba uno al cuarto y parecía cuarto frío y poniéndole trapos nada más, pero la fiebre no cedía. Y pues ya el doctor nos decía que era necesario entubarla. Y pues nosotros se nos hacía difícil esa situación de entubarla, pero pues no quedó otro remedio. Y cada día que llegábamos, pues la mirábamos nada más, acostada y entubada, dormida. Y recuerdo que un día llegó este Lucero aquí y me dice, mamá, dice, tuve una visión, dice, yo venía para decirte que ya nos fuéramos al hospital y que yo le decía, pues háblale a Mestel. Dice, pero que Mestel está allá, está entubada, está acostada. Entonces decimos, desde hoy en adelante cuando lleguemos le vamos a decir, Tabita Kumi, niña, levántate. Y así le entrábamos todos. Cada vez que íbamos con ella es lo que le decíamos. Y pues cada día el doctor me decía, pues es que no le pueden bajar la fiebre y se estaba complicando con todos sus órganos. Y nosotros le decíamos, Tabita Kumi, Jamestel. Y el doctor le había puesto, ya llevaba dos sedantes para mantenerla dormida. Y nos dice que necesitaba ponerle otro porque su cerebro se quería despertar. Y le puso otro tercer sedante para mantenerla dormida. Entonces decíamos, no Señor, pues esa era una esperanza que nosotros teníamos de que el Señor la mantenía despierta, o bueno, con vida, aunque ella se quería despertar. Y pues en realidad pues eso era estarla cuidando, tratando de bajarle la fiebre, poniéndole trapitos por todo el cuerpo y pues recibiendo las noticias del doctor cada día. No sé tú. Yo recuerdo que Déjame decir algo. yo le decía a mi papá, ya que me entuben, ya no puedo más, porque yo me sentía muy cansada, porque no podía respirar. Me sentía muy, muy cansada. Tengo un cuadernito donde yo no me acuerdo, pero es mi letra y unas hojas blancas donde yo tengo escrito de que si necesitaba algo, si quería algo, yo lo escribía porque por la misma máscara que yo tenía no podía comunicarme. Entonces tengo un cuadernito y unas hojas donde si yo tenía sed o si yo quería algo, lo escribía y se lo daba a la enfermera, o lo escribía y se lo daba a mi hermana. Y pues yo no me acuerdo, pero ahí están las hojas y los cuadernos. Y eso es lo que yo quiero compartir es que cuando Amestel empezó, que no le bajaba la fiebre, era pasarse toda la noche con todo, como decía mi esposa, con toda la refrigeración a todo lo que daba. Me acuerdo que ella se quedó una noche y luego ya tenía 2 noches. Ahora yo me voy a quedar, le digo. Yo recuerdo que hice algo. Yo recuerdo que teníamos unas toallitas y las metía al agua y luego las ponía arriba en la salida de refrigeración que se friaran, y luego se la ponía en la frente y luego empezaba a cantar Aleluya y empezaba a dar vuelta en la cama
Aleluya. Así me pasé toda la noche. Pero antes de eso, 2 veces el doctor nos llamó a medianoche, a mi esposa y a mí, y allá vamos al hospital para decirnos, ya hicimos todo lo posible, ya no podemos hacer más. ¿Eso fue cuando ya estaba entubada o antes? Antes. Antes. Antes de que te entubaran. Una antes y una entubada. Cuando estaba entubada, antes de entubarla, y yo recuerdo que nos sacó un pasillo y me le quedé mirando los ojos y le dije, ¿sabe qué, doctor? En el nombre de Jesucristo vamos a seguir adelante. Pero no teníamos una semana todavía allí, hermano, cuando la cuenta se incrementó. Se incrementó y llegamos a deber 450,000 pesos. Y me decían, no es una beneficencia pública aquí, así que vaya pensando en sacar a su hija de aquí porque no la podemos atender si usted no paga. Eran muy crueles las personas para obligarnos a pagar. Y yo recuerdo que le decía, la ayuda viene en camino. Sí, así dicen todos. Y llegó la ayuda, hermanos. Y Dios les pague aquí para agradecer por todos los a quienes Dios les movió el corazón para ofrendar, para hacer las cosas que después de que pagamos eso, los ingresos lo que íbamos gastando en la atención a Mestel, ese día llegaban y nos fuimos al día. Dios fue tan maravilloso que conforme pasaba un día pagábamos, venía otro día pagábamos, venía otro día pagábamos. Pero yo recuerdo que el doctor nos citó a medianoche una vez para decirnos que ya no había nada que hacer. Y yo les decía, vamos a seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Así empezamos a vivir. Nos pidieron que teníamos que conseguir sangre y nosotros, pues, sin saber, le decía, ¿dónde vamos a conseguir donadores de sangre? Y veníamos para acá, para la casa, cuando en uno de los semáforos hay un muchachito que vende verduras, que vende nopalitos, pepinillos, y nos preguntó por Ames, y su hija Ames, ¿cómo está? Y ya le dijimos que estaba internada en el Belmar, y el muchachito dijo, sin que decirle nada, si ocupan sangre, hermano, me dice, aquí estoy yo. Sin decirle nada al muchachito, nosotros veníamos pensando, mi esposa y yo, ¿cómo le vamos a hacer para conseguir sangre? Y ahí vimos la respuesta, cómo Dios tenía preparado la gente para donar sangre. Empezó a ocupar sangre, pero no sé cuántas cantidades de sangre le pusieron. Que Lucero tuvo que decir, Ames, tú ya no eres mi hermana, eres más hermana de la gente de Ensenada porque tienes mucho más sangre que la de nosotros. En esos días, creo que no sé si ese fin de semana, en el fin de semana que me internaron había congreso de jóvenes Sí. aquí en la ciudad, y pues gracias a Dios y a todos ellos que pidieron donadores de sangre ahí en el congreso, y muchos fueron a donar sangre, y pues de ahí gracias a Dios fue una gran parte en la que pudimos salir adelante. Dice mi hermana que iba al centro hematológico donde la tenían que donar la sangre, y de ahí ya después la llevaban al hospital, que a veces había fila afuera del centro hematológico de hermanos, de personas, de jóvenes de la iglesia que iban a donar sangre, y pues que
el doctor me decía que hubo una muy buena respuesta. Dice que él se quedaba asombrado de la respuesta de la iglesia en ese caso, dice. Porque un día de manera de broma me dijo que yo había utilizado cantidades industriales de sangre, que nunca había tenido un paciente en toda su carrera que ocupara la cantidad de sangre que yo ocupé. Y pues que había sido muchísima sangre, que una persona que padece leucemia, yo utilicé el 80% más de la cantidad de sangre que una persona que padece leucemia suele ocupar. Por eso es que mi hermana hacía la broma de que ya no era su hermana, sino que era hermana de toda la ciudad. Pero pues gloria a Dios, ¿no? Aquí estamos. Aleluya. Y acontecieron un montón de cosas. Yo recuerdo que yo había visto en las películas como que se pasan poniéndole trapitos a una persona en las películas un ratito, pero pasarse toda la noche es otra cosa. Recuerdo muy claro que después de que yo me quedé esa noche, cuando yo salí en la mañana que llegó mi esposa, en ese inter que yo salí, yo recuerdo que empezó a fallar el suministro de oxígeno en los aparatos, porque ahí le movían los médicos, los enfermeros. Y en el inter que yo salí para que entrara mi esposa, en ese momento la entubaron. Como que pensaban que no queríamos que la entubaran. Fue en la mañana, ¿no? Fue en la mañana. En las 7 de la mañana fue. Ajá. Fue en la mañana. En lo que yo salí para que mi esposa entrara, en ese momento, cuando ella subía, ya se la habían llevado, ¿verdad? Cuando ya está en el cuarto. Ya la habían llevado a entubar. Ese día. La llevaban a terapia intensiva. Perdón. A terapia intensiva se la llevaron. Sí. A terapia intensiva. Y pues la situación, pues ya se prohibieron las visitas, ya fue diferente. Fue más la angustia de saber que estaba en terapia intensiva, o sea, estaba en estado ya más crítico. Y cuando estaba ahí, cuando el doctor nos dijo que no había más que esperar, entonces le pusieron a un médico. Entró en acción un médico que es especialista en medicina crítica. Él toma los pacientes cuando ya están en fase terminal. Se llama un médico intensivista. Y él nos iba explicando todo lo que tenía Mestel y lo que iba a hacer. Y ahí empezó, no siquiera si recuerdas algo que quisieras comentar tú, porque a Mestel fue cuando a Mestel le pusieron después una máscara y empezó a escribir. Pero yo sé a lo que me cuentan, porque la verdad es que no me acuerdo de nada. A mí me cuentan las enfermeras, me contaron después de que ya salí, que la enfermera que estaba conmigo en el momento que me iban a entubar, que me iban a subir también a terapia intensiva, que yo le decía que si yo salía de la terapia intensiva del tubo era porque Dios estaba conmigo, que si yo la libraba era porque Dios estaba conmigo. Y dice me mandó a ver, le dijiste, y me voy a empezar, le dijiste. Ella te dijo. Sí. Y dice que yo le empecé a dejar, porque en ese momento no estaban mis papás, que le empecé a dejar recados para mi mamá. Cuando venga mi mamá le dices esto, cuando venga mi papá le dices esto.
Y dice, eso es lo peor que me puede hacer un paciente, dice. Y me dijo, no, me dijo, mejor tú se los dices cuando ya, pues, te quiten las sedaciones. Pero dice que yo le decía que cuando yo me despertara era porque Dios estaba conmigo. Y eso es de lo que me han platicado, porque en esa parte mi memoria no tiene recuerdo. Y entonces la entubaron, la durmieron. Y es allí cuando fue cuando lo platicaba mi esposa acerca de Talitha Kumi. Y llegábamos diciéndole a Mestel, Talitha Kumi. A Mestel ya no nos oía. No hubo tiempo de compartirlo eso a Mestel. A Mestel ya estaba dormida, ya estaba entubada. Llegaba Lucero en la mañana y mi esposa, Talitha Kumi, a Mestel, levántate, a Mestel, a ti te digo, niña, a ti te digo, levántate. Y las enfermeras se nos quedaban mirando, y estos locos, levántate. Y el médico nos dijo que le iban a entubar y entonces le pusieron 2 sedantes. Quiero agua, mija. Le pusieron 2 sedantes para mantenerla. ¿Por qué la tuvieron que entubar? Porque sus venas, hermanos, debido a la calentura, se hicieron aguadas, se hicieron flácidas. Se hicieron flácidas y no tenían el corazón no podía llegar la sangre a los órganos y todos los órganos colapsaron, excepto el corazón, los pulmones y los pulmones se colapsaron. Perdón, el cerebro y el corazón. Entonces el médico nos dijo el problema del dióxido de carbono que estaba inundando todo su cuerpo y no salía. Y entonces le vamos a meter un medicamento, o sea, haciendo ya lo que tenían que hacer para que sus venas se endurecieran, para que el corazón pudiera bombear la sangre a los diferentes órganos. Y entonces la sangre empezó a llegar a los diferentes órganos y los órganos empezaron a recuperarse. Bendito Dios. Y nosotros llegábamos a terapia intensiva y ella entubada, nosotros sabíamos a orar y a decirle, Ames, a ti te digo, levántate. Ames, a ti te digo, levántate. Talitha Kumi, mi niña. Y el médico nos dijo, qué raro eso. Le pusimos 2 sedantes, para que no se despierte, porque no podemos despertarla, porque sus órganos no están recuperados todavía. Entonces le vamos a poner un 3er sedante, porque su mente se quiere despertar. Le pusieron un 3er sedante, y nosotros seguíamos llegando mañana tras mañana, tarde tras tarde, mediodía tras mediodía, porque eran 3 visitas diarias. Ames, Talitha Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y el médico asombrado nos decía, no sé qué está pasando, decía. Y hace el 3er sedante para que no se despierte y su mente se quiere despertar. Y nosotros seguíamos, Ames, Talitha Kumi, Ames. Ames. Y hasta que, no sé, los estudios que hacen, que los médicos nos dijeron que la iban a quitar el tubo. La iban a desentubar y pues nosotros orando al Señor, diciéndole que ten misericordia de nosotros. Aunque el Señor le había mostrado y algunas cosas ella nos había compartido, por ejemplo, yo les comentaba al principio lo que Dios le había mostrado a Mestel y me decía, hermano, ¿para qué está así si sabe que Dios se la va a levantar? Una cosa, hermano, nosotros tenemos que tener
conciencia de lo que está pasando una persona cuando tiene un paciente enfermo en esa gravedad. Aunque tú sabes que Dios le dio la palabra a ella, no te la dio a ti. Tú estás viendo una realidad. Tu corazón se angustia, tu corazón sufre. Por eso la Escritura dice, gozosos en la esperanza, pero sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Porque duele, hermano, duele. Entonces, por ejemplo, Dios le dijo en el 2014, me acuerdo, que el Señor le dijo en 2015, varias veces le repitió este texto que está en el Salmo 105, el dicho de Jehová le probó hasta que se cumplió su palabra. Y le decía, mamá, mira que el Señor me está dando este texto, ¿cuál fue? Lo abrí y ahí estaba el texto. El dicho de Jehová le probó hasta que se cumplió su palabra. Entonces, hermanos, le quitaron el tubo y ahora sí, ¿qué recuerdas? ¿Ya empezaste a recordar? No se acordaba de nada. No me acordaba de nada. Los primeros recuerdos que tengo es que tenía mucha sed. Tengo como recuerdos de cosas que oía, pero no de cosas de las que veía. O sea, tengo recuerdos auditivos, pero no visuales. Recuerdo que tenía mucha sed y que con el tubo puesto le decía a la enfermera que quería agua. Le decía, y me decía, ¿quieres agua? Sí. Me decía, pero no te puedo dar agua, dice, porque si yo te doy agua tú te vas a ahogar. Me dice, no tienes el tubo y no puedes pasar agua, o sea, yo no te puedo dar agua. Lo que hacía era que con un algodón me echaba unas gotitas de agua para que tuviera la sensación del agua en mi boca. Y esa es parte de lo que recuerdo. Recuerdo cuando me quitaron el tubo. Es una sensación muy, muy fea. Es como si estuvieras vomitando y al mismo tiempo fuera muy incómodo. Es algo muy, muy feo. Son de las primeras sensaciones que tengo memoria después de que me entubaron. Recuerdo que tenía grueso aquí como piel muerta alrededor de los labios, de lo seco que los tenía y de lo incómodo que sentía. El día en la mañana que recuerdo que desperté, no sabía dónde estaba. Recuerdo que miraba, tenía muchas ventanas a mi alrededor, hacia afuera. Y decía yo, ¿dónde estoy? ¿Estaré en Tijuana? Decía yo. ¿Estaré en Mexicali? ¿O dónde estaré? Nunca se me pasó por la cabeza que, o sea, todavía estaba en Ensenada. Y decía yo, cuando vengan mis papás les voy a preguntar. Pero pues no me aguanté y cuando entró la enfermera se asombró obviamente porque pues no me habían visto ya despierta. Y le dije, oye, ¿dónde estoy? Le dije. Y me dice, en Ensenada. Y yo, sí es cierto. ¿Y a qué horas vienen mis papás? Le digo. Y me dice, yo creo que ahorita como a las 8, me dice. Y yo, ok. Y no podía comer, tenía puros líquidos. No me podía mover, perdí toda la movilidad de mi cuerpo. Lo único que podía mover era estos 2 dedos. Era lo único que podía mover. No tenía fuerzas para levantar los brazos, no tenía fuerza para levantar la cabeza. Nada, no me podía mover. Y cuando trataba de tomar agua, al momento de que quería tomar agua, se me venían las flemas y era de estar escupiendo porque no podía tomar agua. Me daban con un popote, me ponían el vasito así para que le chupara.
y era estar escupiendo flemas porque no podía. Y pues recuerdo que esperé que llegaran mis papás y pues todos contentos, todos felices en el momento en el que nos miramos, dejaban pasar de a dos. Recuerdo que entró mi mamá y entró la Lucero, ¿verdad? Entraron mi mamá y la Lucero. Entonces, pues fue de darle gloria a Dios todos ahí porque pues ya estaba consciente una vez más. Ya había pasado el momento más difícil, más crítico, aunque pues todavía la recuperación era muy, muy fuerte porque no tenía la capacidad ni siquiera de levantar mi cabeza, no podía mover absolutamente nada. Yo recuerdo que me hacían ejercicios, me levantaban los brazos, me los levantaban así ellos, yo no los podía mover, las piernas, para que pues no se perdiera, que no se entumieran, me imagino, o para la movilidad que no se perdiera. Tengo en mis pies las marcas de las, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Se hacen como unas llaguitas cuando tienes mucho tiempo en la cama, que no te mueves. Tengo en mis pies, en los tuyos todavía tengo marquitas de las llaguitas esas que se hacen. Sí. ¿Quieres decir algo más de esa parte? Tú, mija. De cuando me quitaron las sedaciones. Sí, pues es que de todo ese tiempo fue muy difícil. Me acuerdo que llegaba el doctor Una servilleta. y me decía, no, pues que sus pulmones están llenos de agua, me decía. Todavía están llenos de agua, tenía el 90% los pulmones de agua. Y ya cuando ya me dijo pues que ya estaba bajando el agua, que ya no tenía tanta agua, fue cuando le quitaron el tubo. Pero sí fue muy difícil porque pues nosotros íbamos y nada más miraba que entraban y salían las enfermeras y los doctores con medicamento que le ponían uno y luego enseguida le ponían otro y otro, y mucho medicamento le pusieron. Y hasta que nos dijo ya el doctor que ya había habido un medicamento que le había hecho efecto. Y pues ahí fue donde empezó ella la recuperación. Pues sí, Amén. Ahí empezó la recuperación en ese momento y nos dio muchas esperanzas el médico, y desde un principio cuando ella vio que estábamos batallando para pagar, él dijo a nosotros no nos paguen, primero paguen el hospital, después nos paguen a nosotros. Y eso hizo que la cuenta se bajara muchísimos pesos. Se bajaba considerablemente y pudimos pagar el hospital, y poco a poco, conforme fue llegando, después le fuimos pagando los médicos, y el médico nos recomendó, miren, porque esto es muy caro aquí. Yo trabajo en el Hospital General, me dijo, y los 3 médicos que la atendieron ahí trabajan en el Hospital General. La dieron de alta para el día último, ¿no? No, para el día... Fue en noviembre, fue el 28, creo. 28 de antes de Acción de Gracias. Sí, un día antes de Acción de Gracias. Sí, entonces le dieron unos días de alta para empezar el tratamiento ahora en el Hospital General. Y él ordenó el médico que entrara por consulta externa para que no pasara por urgencias, porque le decía, yo no quería saber nada de urgencias, dame Estel. Sí, porque cuando estuve, lo que complicó todas las cosas fue que cuando estuve en urgencias me entró un hongo al pulmón. Que fue el que hizo que empezaran a retener líquidos, que empezaran a retener el agua y que yo no pudiera respirar. Entonces cuando yo entré al Hospital Belmar, yo ya llevaba, que había agarrado en el Hospital General ese hongo, y fue lo que me llevó hasta la unidad de cuidados intensivos. Y
Y en noviembre, en diciembre, entró por primera vez al... El médico dijo que había que dar 5 quimioterapias o 6 quimioterapias. 5. Más una que ya había tenías ahí. Un total de completar un ciclo de 6 quimioterapias y una por cada mes. Y en el mes de diciembre entraste a tomar la primera en el Hospital General. Me dieron una quimioterapia mientras estaba entubada. Sí, mientras estaba entubada. Pero después, ya que salió en el Hospital General, ahí empieza otro proceso. En el Hospital General empieza una situación bien tremenda. Hubo una situación muy incómoda con Amestel porque allá con los enfermeros, lo voy a contar porque... Es algo muy chusco, muy gracioso. Porque los enfermeros pues se iban a comer taquitos de adobada, ¿no? Y Afuera del hospital hay un puestecito de tacos de guisado. y luego tenía un enfermero especialista en cuestiones en cuidados intensivos. Y Amestel me decía, pa, ese no es enfermero, ese es otra cosa. Mira, huele mucho a cebolla y a cilantro. Me decía, él no es enfermero. Pero era uno de los mejores enfermeros que hay. Bendito Dios. Y ella en su desesperación me decía, papá, no permitas que me toque ese. Que no me toque con ese enfermero. Y era el que le tocó que lo cuidaran en cuidados intensivos, y yo le pedí como era el más especializado enfermero, entonces yo le pedía que, como ella era mujer, que le cambiaran a una enfermera, y le quitaron a la enfermera y pusieron enfermeras a atender a Amestel. Y el proceso empezó también, ya empezó a salir Amestel unos días aquí a la casa y luego a internarse cada mes fue pasando los periodos de quimioterapia. Sí. Cuando llegamos había un hermano allí llamado Adán. Antes de que me dieran de alta, pues pasé todo un mes en el hospital, pues en el proceso de la recuperación. Yo pues decía, no sé, yo todavía no dimensionaba la situación que estaba viviendo, y pues yo no me sentía realmente como una persona o sea, mi mente no estaba que yo tuviera leucemia. O sea, para mí era algo totalmente diferente, algo que no estaba, no sé, no lo lograba dimensionar, porque en realidad yo no tenía memoria de los días en los que, previos a que me entubaran, los días en los que estuve entubada, pues no tenía tampoco nada de memoria, hasta que ya había pasado el tiempo de que me quitaran los sedantes y que me quitaran el tubo. Y yo pasé todavía, después de que me quitaron el tubo, en terapia intensiva, como, ¿qué sería? Una semana más, unos 10 días más, ¿verdad? Estuve en terapia, ahí en la unidad de cuidados intensivos. Y enfermera que entraba, yo me ponía a hablarle del evangelio. La enfermera con la que me tocaba me ponía a predicarle y decirle, pues, que Dios me tenía viva por su misericordia, que pues todos ellos sabían que yo ya tendría que haber partido, porque pues la situación que yo había pasado era muy difícil. Y yo aprovechaba para hablarles de Cristo y de presentarles el evangelio y de decirles que pues que buscaran, que se acercaran a Cristo, para que pues sus vidas fueran transformadas. Y en ese tiempo que estuve yo ahí en terapia intensiva, recuerdo que después de que te quitan los sedantes, tu mente batalla mucho para
para concentrarse, porque pues básicamente los sedantes son drogas que te mantienen dormido, pero cuando tú vas saliendo de eso, pues para concentrar tus pensamientos es muy difícil. Y yo recuerdo que le decía a las enfermeras en la noche, consígueme una Biblia, consígueme algo, necesito leer algo y tener mi mente concentrada en una sola actividad, porque no estoy pudiendo mantenerme, ordenar mis pensamientos. Y como no conseguía Biblia, no conseguía nada para leer, lo que yo hacía era tratar de repetir versículos que ya me sabía en mi mente. Trataba de repetir los salmos que me sabía de memoria para que pues mis pensamientos llevaran un orden, para poder que no se me fueran los pensamientos y la mente a otro sitio. Y recuerdo que una de las mañanas que desperté creo que fue el segundo día después de que me quitaron los sedantes. En mi mente había una frase que es un versículo que no recuerdo ahorita la cita, pero es: hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Y era lo único que resonaba en mi cabeza. Hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Gálatas 4. Y para mí fue algo que me marcó, porque no fue un pensamiento que pasó y ya no estaba, sino que se quedó ahí todo el día, toda la noche, y decía: hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Y Dios empezó a hablar a mi vida así de a poquito. Yo digo de a poquito porque para que a la medida que yo fuera entendiendo el porqué de las cosas, cuando yo empecé a recordar todo lo que Dios me había dicho, todas las cosas que me había mostrado desde antes de que empezara el proceso, yo dije: definitivamente Dios es el que me tiene en este lugar. Y le dije: Señor, concédeme una cosa. En ningún momento me voy a quejar. No me voy a quejar. Aunque sea muy difícil, no me voy a quejar. Te voy a dar las gracias y te voy a dar gloria, porque sé que eres tú el que me tiene aquí. Y te voy a dar gracias, te voy a glorificar, porque si hasta este momento estoy aquí, es porque tú me tienes aquí. Y lo que tú quieras hacer con mi vida es tuya. Y le daba gracias a Dios y le decía que lo que Él quisiera hacer conmigo, que yo no me iba a quejar, cual fuera la situación que tuviera que pasar. Y le iba a decir que toda la gloria siempre era para Él. Entonces, ese fue el pensamiento que a mí me decía: hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Y era lo que resonaba en mi cabeza una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pasaron los días y recuerdo que habían sido las carreras que hacen aquí en Ensenada de la Baja. Y hubo un accidente en la carrera, y a los corredores de los accidentados
ahí, los que estuvieron en el accidente, los pusieron a un ladito de mí en el hospital. Creo que fue una de las cosas que más me impresionó, el ver cómo llegaron esas personas, pues todos heridos, con su piel así toda levantada, o sea, como estuvieran raspados. En toda su espalda estaba así levantada la piel, y para mí fue muy impactante. Y yo sí me acuerdo que cerraba los ojos así para no, pero ya había quedado la imagen en mi memoria de cómo habían llegado de lastimados. Y yo en mi mente decía, ay, mejor vuelvo a dormir, pero no, era de broma nomás. Recuerdo un detalle bien importante en esto. Cuando Esther estaba entubada, el médico se acercó a mi hija Lucero y le dijo, óyeme, hace 3 meses. No, me dijo a mí. ¿Así? Sí. Me dijo, llegó conmigo y me dijo, esta es la foto que tiene de perfil tu hermana, me dijo. Y yo, sí, pero creo que en esos días, no sé si ese día u otro día, le había cambiado su foto. Y me dice, y le digo yo, sí, es mi hermana, le digo a ella. Y me dice, es que de este mensaje, de este número, dice, me mandaron mensaje hace 2 meses, dice. Y yo me quedé así como con cara de asombro y espanto, porque hacía 2 meses, pues obviamente ni siquiera teníamos idea de lo que podía haber pasado, de que lo que iba a pasar. Ni sabíamos quién era el doctor, ni teníamos idea de nada con respecto a él. Pero él dice que 2 meses antes le habían mandado mensajes de ese número. Del número de Lucero. Y el doctor dijo, esas son las cosas que no me gustan, dijo. O sea, ¿cómo es posible que 2 meses antes Lucero se hubiera comunicado para tratar de contactarse con él? No sabíamos que íbamos a ocupar un hematólogo. Y eso le intrigó mucho al doctor. Eso le intrigó bastante. Bendito Dios. Ahora ya la dieron de alta del Belmar. Y ya pagamos y no la querían dejar salir porque decían que no le habíamos pagado a los médicos. Y el médico tuvo que hablar que eso era un asunto entre él y nosotros. Y ya nos dejaron salir. Y ya salimos, la trajimos a casa y luego empezó el proceso en el Hospital General. Y ahí sí se acuerda bien clarito, yo creo. Pero Sí. pasamos todo un año, hermanos, corriendo. Cuando estaba en el Belmar corríamos 3 veces al día a verla. Y cuando estábamos en el Hospital General corríamos 2 veces al día a verla. Y si quieres compartir algo o de eso, resumimos. Nos falta un ratito más. Pues es mucho lo que pasó pues en el transcurso de un año, es muy largo, y pues muchos detalles se me van o se me extravían, pero pues aquí. ¿Cómo aprendiste las medicinas? ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos? Muy fuerte. Sí, bueno, recuerdo que me ingresaron al Hospital General y sentía cierto temor, porque decía, pues obviamente ante lo desconocido uno siempre tiende a sentir temor o un poquito de desconfianza. Y recuerdo que entré, el primer internamiento en el Hospital General, entré el 3 de diciembre, entré al Hospital General. Y me tocó en la cama 7 del módulo 2 de la sala de hombres. Porque pues está todo mezclado, no era como de que hombres con hombres y mujeres con mujeres. Aparte el módulo de hematología, como no hay tantos como para hacer un módulo, no hay tantos pacientes como para hacer un módulo de mujeres y un módulo de hombres, también está
está junto. Y me tocó en la cama 7 de la sala de hombres, en la cama, en el módulo 2. Y recuerdo que llegué y me quedé ahí, me quedé mirando para todos lados. Era un cuartito como de 2 metros por 1 y 2x2. como de 2 por 2, más o menos. Así pues con las cortinas por todos lados y me quedé mirando las cortinas y yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer aquí? Recuerdo que el doctor fue ese día y salía de vacaciones al día siguiente. Fue ese día, pidió que me pusieran el PIC, que por cierto, para la gloria de Dios, el día de hoy fui a que me lo quitaran. El catéter. Me recuerdo que me lo pusieron. Al otro día fue el doctor a que pusieran las dosis de las quimios, porque las quimios las recetan, pero tienen que evaluar cuánto pesas, cuánto mides, tienen que ir haciéndote una evaluación. Y ya me empezaron a poner las quimios. La primera quimio no la sentí porque estaba entubada, pero la segunda vez yo apenas podía caminar. Yo como no podía moverme al principio, fui recuperando la movilidad poco a poquito. Cuando estaba internada todavía en Belmar, recuerdo que me ponían nebulizaciones y a veces la enfermera me la ponía y se salía del cuarto y ahí me dejaba. Y a mí me incomodaba mucho en la parte de aquí, ¿cómo se llama? Pues lo que te ponen, la mascarilla. Y ya tenía rato que se había acabado la nebulización y me empezaba a lastimar de aquí. Y recuerdo que pude levantar la mano y quitarme la mascarilla. Y yo me emocioné mucho y me quedé con la mano arriba, con la mascarilla así. Y yo pude levantar la mano, era mi impresión. Entonces la enfermera me miró de lejos y se asustó porque creyó que le estaba hablando porque yo no me podía mover. Y salió corriendo dentro del cuarto y me empezó a decir, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y yo, ¿puedo mover mi mano? Le decía, ¿puedo mover mi mano? Y ella, ¿pero estás bien? ¿No te pasa nada? No, le digo, ya puedo levantar mi mano. Esa era mi emoción y la enfermera estaba toda asustada. Entonces, eventualmente pude mover los brazos. Luego, como a la semana, empecé a levantar la cabeza. Me acuerdo que empecé a levantar la cabeza y me empecé a tratar de parar. Yo creía que iba a poder levantarme y con un poquito de ayuda que iba a poder caminar. Eso era lo que yo creía, porque pues nunca había pasado por una situación así. Y yo decía, pues si es que yo entreno mucho, decía, yo tengo fuerza, tengo que tener fuerza para levantarme. Esa es otra cosa que es lo que les iba a decir. Dicen los médicos que una de las cosas que me ayudó mucho para poder salir de la terapia fue la cantidad de masa muscular que yo tenía. Entonces yo no sabía por qué yo tenía que entrenar y yo le decía al Señor, ay no, ya me quiero salir, ya no quiero ir, como ya estaba cansada. Los últimos días antes de que me diagnosticaran, yo me sentía muy cansada, pero yo le echaba la culpa al ritmo de vida que yo llevaba, que me dormía casi a medianoche, me levantaba como 4:30 de la mañana y decía, pues si yo no descanso, pues obviamente me voy a sentir muy cansada. Y ya decía yo, ya no quiero entrenar. Pero el pensamiento fuerte que me decía, no, tienes que seguir entrenando, tienes que seguir. Y después cuando salí de la terapia me dicen los doctores, una de las cosas que fue muy bueno
para que tú pudieras salir, dice, es la cantidad de masa muscular que tú tenías. Gracias a Dios, digo yo, tenía esa cantidad de masa muscular. ¿Por qué? Porque yo, por mí misma, no creo que hubiera logrado durar tanto tiempo entrenando. Pero le doy gracias a Dios porque fue persistente en decirme, no lo dejes, no lo dejes y no lo dejes. Y pues yo batallaba incluso para pararme, yo no tenía fuerzas. Los primeros días, recuerdo que pues siempre todo era en cama, desde pues el aseo, las necesidades, todo era en la cama y pues en el incómodo. Y no, mi cuerpo no quería recuperarse de las plaquetas. Por más que me transfundían plaquetas, no quería producir plaquetas, hasta que un día dije yo, no, en el nombre de Jesucristo yo me tengo que parar y tengo que poder empezar a ir al baño, o sea, no hacer ahí, sino que hacer en el baño. Y yo no podía ni caminar, pero me paraba como podía y me llevaban una sillita que tenía para que uno pueda hacer del baño. Y a partir de que yo me empecé a mover, mis plaquetas se empezaron a recuperar. Y fue cuando el doctor dijo, bueno, entonces la vamos a dar de alta, porque ya estaban recuperando las plaquetas. Pero en esos días llegué a tener 4 de hemoglobina, 4 de hemoglobina tenía. Y yo me sentía cansadísima, sin hacer nada, simplemente estando ahí en la cama, me sentía muy, muy, muy cansada. No, sentía que me pesaba todo el cuerpo, que para mover una mano, para levantarlas, pesaba el doble, el triple de lo que suponía que iba a pesar. Pero pues gracias a Dios, volviendo al hecho de que ya estaba en el hospital general, pues me tocó llegar y pues me sentía rara, me sentía incómoda, tenía temor de que me fuera a enfermar de alguna otra cosa, pero gracias a Dios que fue muy bueno conmigo, ya no me enfermé de ninguna otra cosa. Tuvimos el primer ciclo del segundo esquema de quimioterapias y en la primera quimioterapia que me pusieron me sentí muy cansada. Recuerdo que cuando me la quitaron, cuando ya terminaron, que me la pusieron, quise ir al baño y cuando me paré le tuve que hablar al enfermero porque sentí que me iba a desmayar. Y ya el enfermero fue donde yo estaba, me llevó una silla de ruedas y en la silla de ruedas me llevaron al baño. Y otra cosa, no empezar dónde conseguir. Se cortó un momento, hermano, pero gracias a Dios ya estamos. Es que está entrando una llamada, ya estamos de nuevo. Y empezamos a movernos, a conseguir quimios. Las conseguimos en Tijuana, las conseguimos en Mexicali, las conseguimos en varias partes. Y así como ocupábamos el recurso también para comprar las quimios porque no son nada económicas. Las primeras fueron 35,000 pesos y nos las consiguió, el médico las consiguió, una persona de Tijuana las trajo y era de córrele, busca porque urge, porque hasta que ya entendimos al final que teníamos que conseguir, nomás esperábamos cuántas ocupábamos y gracias a Dios que nos concedió el Señor siempre encontrarlas a tiempo. Y no sé si recuerdas que cuando recién llegaste había un hermano que al rato después metieron también a Adán, que ya Ese fue en el segundo internamiento. En el segundo internamiento, pero no sé si quieres que lo dejemos para mañana. Sí, me siento cansada. Sí, vamos a darle gracias a Dios, hermanos, porque se siente cansada Mestel
el día de mañana continuamos con toda la experiencia que pasó en el Hospital General hasta este momento. Perdón, en el Hospital Belmar hasta este momento, pero mañana continuaremos con toda la experiencia de lo que pasó en el Hospital General, de todo lo que Dios nos permitió vivir en estos meses, desde diciembre hasta este mes pasado. Así que damos gracias a Dios por su misericordia y gracias por escucharnos, hermanos. Estamos solamente para agradecer a Dios y todo lo que los hermanos nos han compartido y nos han ayudado para seguir adelante. Mañana iniciamos con la alabanza. O sea, no quisiera que me esté cantando porque él no alcanza los tonos, pero ya gracias a Dios su sangre está produciendo hemoglobina, su médula ósea está produciendo plaquetas, está produciendo hemoglobina, está trabajando correctamente. El jueves pasado, cuando di la noticia, es porque el médico, recibimos por fin un estudio del aspirado de médula ósea que se llama inmunofenotipo, donde no encontraron ninguna célula de leucemia en la médula ósea. Así que por eso es que le quitaron el catéter hoy y damos gloria a Dios, hermanos. Entonces mañana, con el favor de Dios, terminamos el testimonio, porque hay cosas muy fuertes también, porque no sé cuántos amigos, amigas que conoció ahí fallecieron a un lado de Amestel, y cómo también él le quiso agarrar una crisis de temor, y cómo es que, hermano, Dios empezó a hacer milagros ahí en el hospital. Y Dios le dio gracia a Amestel, que hasta le dijeron que era la líder sindical de Es algo tan hermoso que Dios hizo, y cómo Amestel se aprendió todos los nombres de las medicinas, cómo se trabajan, cómo se conectan, en qué tiempo se dicen. Entonces, cuando no había enfermeras, decían, pregúntenle a Amestel, ella les va a decir cómo son las dosis, cómo son todo. Es demasiada la gracia que Dios le dio, hermanos. Pero ella nos compartirá, y nosotros lo compartiremos un poco también el día de mañana. Nos vemos, si Dios nos concede, hermanos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el día de mañana, y terminamos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, hermanos. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén.